Vamos en el orden de considerar la unión con Cristo propiamente dicha. Hace 8 días iniciábamos con el concepto de la unión mística de los elegidos con Cristo, desde la eternidad. Y consideramos esto como nuestro punto de partida. ¿Qué? Reconocer, ese es nuestro punto de partida, reconocer que Cristo fue unido a su pueblo mediante los vínculos del amor electivo de Dios. En ese amor eterno, Dios hizo del Hijo, considerado como mediador, el objeto especial de su complacencia. Así, hermanos, en el consejo eterno de su voluntad, Dios decretó ver en Cristo el amado a un pueblo al que amó desde la eternidad, uniéndolo a Él mediante una unión electiva. Hoy, hermanos, no nos vamos a apartar del ámbito de la eternidad pasada, ni de aquellas relaciones intertrinitarias esenciales para lo que después sería la salvación de la Iglesia en la historia. Vamos a considerar hoy, hermanos, la unión federal de los elegidos en Cristo. Entonces, todavía, hermanos, para ubicarnos, todavía no abandonaremos lo que pasó en la eternidad. Y miraremos en ese segundo orden lo que siguió al amor electivo de Dios por su pueblo, cuando Dios decidió ver a un pueblo en el amado, y lo amó con un amor electivo. Veremos entonces lo que se ha denominado la unión federal de los elegidos con Cristo, pero no se perturbe por la palabra federal. Es lo mismo que decir aquella unión de pacto con Dios, de su pueblo con Dios, donde Cristo es la cabeza del pacto. La palabra federal, bueno, viene de una palabra, no propiamente griega, pero nuestro latín, de algo que pasa bajo un pacto. Y estamos hablando de aquella unión federal o de pacto de su pueblo con Dios, donde Cristo es la cabeza. Aunque no podemos, hermanos, en este tema hablar de un orden cronológico, porque estamos hablando de cosas que pasaron en la eternidad, donde el tiempo aún no existía, es posible establecer un orden lógico. La unión electiva de los elegidos con Cristo, que fue lo que vimos anteriormente, la unión electiva, la unión por elección de los creyentes con Cristo, plantea esta pregunta: ¿cómo sería posible salvar a estos elegidos? ¿Cómo sería posible? Les recuerdo que el Señor consideró a su pueblo no como una masa de hombres en sí mismos como hombres, aparte de cualquier consideración de la caída, no. Hicimos un énfasis en que el Señor consideró a sus elegidos como que ciertamente caerían, y por eso los eligió para salvación. La pregunta que responderemos es: ¿cómo sería posible salvar a estos elegidos, vistos desde la eternidad como un pueblo manchado de pecado? ¿De qué manera los elegidos en Cristo serían rescatados de su estado caído y miserable? Entonces, la respuesta es esta: mediante la unión federal con Cristo. Esa es la manera de resolver este problema. Entonces quiero que vayamos despacio, yo no tengo afán, de que el Señor eligió a su pueblo para salvación.
¿Por qué lo elegiría para salvación? Porque en la eternidad el Señor también en su decreto lo vio como un pueblo caído. Ahora el asunto, ya sabemos que lo eligió para salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo salvaría? ¿Con qué figura o con qué metodología Él salvaría a su pueblo? Dios es sabio completamente y entonces desde el decreto se diseña un modelo para que ellos sean salvos, porque Dios, hermanos, eso ni le quedaría bien a un juez humano, mirar a un pecador o a un transgresor, a un criminal y simplemente porque es juez decirle liberado, salvo, lo libero de su pena. Eso para nosotros es una injusticia y aún para el cielo es una injusticia. Pero si el asunto era salvar a pecadores, ¿cómo se iba a hacer? Entonces se debe establecer desde la eternidad una metodología o un procedimiento legal, no de acuerdo a ninguna ley, de acuerdo a Dios mismo, que es el estándar de lo que es legal. Solo por motivos de organización y puntualización citaré lo que nuestra confesión de fe refiere a este respecto en el capítulo 7, párrafo 3. Y quiero tomarlo como punto de partida. Dice que el pacto de gracia que ha sido revelado en el Evangelio está fundado en aquella transacción del pacto eterno hecha entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos, y es sólo por la gracia de este pacto que toda la posteridad del Adán caído, que han sido salvos, obtuvieron vida y bienaventurada inmortalidad. Esta definición nos muestra que el fundamento de la salvación de los elegidos en el tiempo tiene que ser rastreada a la eternidad, a una transacción entre el Padre y el Hijo. Así le llama, transacción entre el Padre y el Hijo. Un convenio que hubo entre el Padre y el Hijo. El fundamento de la salvación de los elegidos en el tiempo tiene que ser rastreada esa transacción a ese contrato que hubo entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Y eso pone entonces de manifiesto el tema de hoy. ¿Me hago entender? Qué interesante. Qué interesante porque cuando usted y yo creímos en Cristo, rastreamos el fundamento de nuestra salvación a la cruz. Y está bien. Pero hoy aprenderá que toca rastrearlo más atrás de la cruz. Mucho más atrás de la cruz, a los tiempos de la eternidad. Claro, nuestra confesión de fe tiene la capacidad de sintetizar verdades, pero el punto aquí no es si la confesión de fe lo dice, sino si esto se encuentra en las Escrituras. Es lo más importante, porque nuestra fe no debe estar fundada en la confesión de fe, sino en la palabra de Dios. Pero creemos que la confesión de fe aquí volvió a acertar. Vamos a responder a modo de catecismo 3 preguntas. Y ese será el sermón de hoy. Primero, ¿hubo una transacción eterna entre el Padre y el Hijo para la salvación de los elegidos? ¿Hubo una transacción, un contrato, un acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo para la salvación de los elegidos? ¿Eso enseña la Biblia? Esa transacción, ese contrato, ese acuerdo o pacto, ¿lo hubo entre el Padre y el Hijo para la salvación de los elegidos? La respuesta es afirmativa y quiero examinar esta respuesta desde uno de los textos que consideramos fundamental para responder. Se encuentra en Hebreos 13, 20 y 21. Como notará, aquí el apóstol está bendiciendo a los creyentes. Está
pronunciando una bendición sobre los creyentes. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El texto corresponde a una bendición. Pablo está deseando cosas muy importantes para la iglesia, para los hebreos, para que ellos sean aparejados de todas las cosas que ellos necesitan como creyentes para poder hacer la voluntad de Dios y para que ellos puedan vivir como creyentes, agradándole al Señor para la gloria del Señor. Y en este deseo, usted nota en qué lo fundamenta. Este deseo que él es un deseo, pero él cree que esto será cumplido, por supuesto. Él lo fundamenta en la sangre del pacto eterno. Sangre del pacto eterno. Estamos hablando entonces, esto nos retrocedió a la eternidad y nos habla de la sangre del pacto. Derramada por aquel a quien Dios resucitó, nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas. Así que pudiendo encontrar cualquier otro título para señalar a Cristo, le colocó Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, la sangre del pacto eterno. Tenga eso porque, como le he enseñado, las palabras en la Biblia no sobran. Entonces, antecedió esto diciéndonos algo. El Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí se nos muestra que desde la eternidad se contempló la sangre de Jesucristo como pastor de sus ovejas, como el fundamento de las bendiciones que los creyentes tendríamos en el tiempo. Se le llama sangre al sacrificio de la cruz. ¿Me hago entender? Se le llama sangre al sacrificio de la cruz. Se le llama del pacto para señalarnos que esa sangre sirvió como garantía de un acuerdo, transacción, convenio o contrato entre Dios y su Hijo. No simplemente dijo la sangre del Señor, dijo la sangre del pacto. O sea que esa sangre, o sea que el sacrificio sangriento de Cristo en la cruz, en la eternidad estaba sirviendo como garantía de un acuerdo, de una transacción, de un convenio entre Dios y su Hijo. Por eso no simplemente, hermanos, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Cristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre os haga aptos. Porque si hubiera dicho, por su sangre os haga aptos, probablemente nos hubiéramos retrocedido a la cruz. Pero cuando dice, por la sangre del pacto eterno, quiere decir que eternamente hubo una consideración de Dios en la eternidad. Hubo una consideración del sacrificio de Cristo en la cruz. Se le llama eterno para mostrarnos que la sangre de Cristo estaba siendo considerada no en la historia cuando ocurrió, sino en la eternidad. Y aquí se refiere a Cristo, o sea, se refiere al sacrificio de Cristo en unión con sus ovejas. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, para mostrarnos que desde la eternidad Jesucristo y su pueblo ya eran considerados como uno. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pero es que esto se dijo desde la eternidad. Todo esto en conjunto nos habla de un pacto eterno.
y de una unión federal o de pacto de los elegidos con Cristo. Hubo un contrato, una transacción, la sangre del pacto. Es decir, que su pueblo o rebaño fue unido a Cristo por la vía de ese pacto. Esto es lo que llamamos la unión federal o de pacto. Desde la eternidad, el rebaño de Cristo fue unido a Él como su pastor por la vía de ese pacto, donde Cristo funge como cabeza o pastor. Desde la eternidad, hermanos, Cristo fue establecido como mediador de este pacto eterno. Y es por su sangre, no fue un acuerdo verbal solamente. Fue un acuerdo sobre la sangre de Cristo, que se acordó en Él. Y es por su sangre que todo lo que se acordó en Él es ratificado y confirmado. O sea que sin esa sangre, teniéndose en cuenta, no tendríamos ningún acuerdo o ningún convenio o ningún contrato o transacción. Es sobre la sangre sobre la sangre de Cristo que se realiza ese pacto. Según esta bendición de Hebreos 13, podemos concluir en adelante que todas las bendiciones que contiene ese pacto llegan a través de esa sangre. Redención, paz, perdón, justificación, incluso la entrada al cielo mismo, todos los beneficios que tienen los elegidos lo obtienen sobre la base de la sangre de ese pacto eterno. Aún podemos decir que es por causa de ese pacto que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, porque dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, etcétera, etcétera. Y esto nos señala que al cumplir con sus compromisos pactados, Él satisfizo la justicia divina. A este texto de Hebreos podemos añadir Primera de Pedro 1, 19 al 20. Al enseñarlos, y aquí Pedro nos está enseñando que los creyentes no hemos sido comprados con cosas corruptibles, y ahí entro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces quiero de nuevo insistir en que no fue algo posterior. Quizá usted se le enseñó, y esa es una manera de entenderlo, que el Señor tenía un plan de felicidad para la humanidad. Creó a Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecaron, entonces el Señor dijo, ¿y ahora qué? Entonces les daré un mediador. Planeó, cuando Adán cayó, planeó darles un mediador para que la humanidad caída fuera redimida en él. Y decimos, bueno, eso en la historia suena, pero Cristo estaba siendo considerado ya como cordero y su sangre ya estaba siendo considerada y fue la base de un pacto no cuando Adán pecó, ni siquiera Adán existía, sino desde la eternidad. Qué interesante, hermanos, que todo esto se haya planeado cuando ni siquiera se había puesto la primera piedra de la creación. Cristo fue considerado ya como cordero, y como les he explicado algunas veces, hermanos, para nosotros quizás cordero no signifique mucho, pero si hubiésemos sido criados como judíos, la alusión a un cordero en relación con el pecado era un cordero sangrante, un cordero para el sacrificio. Una clara alusión de que Cristo estaba siendo considerado para sacrificio ya desde la eternidad
como aquel pago que garantizaba la redención de los elegidos. Podemos entonces implicar con toda claridad que antes de los tiempos de los siglos hubo un acuerdo llamado pacto eterno entre el Padre y el Hijo para la salvación de los elegidos. Aquí está el pacto, este es el contrato, este es el acuerdo entre el Padre y el Hijo para la salvación de los elegidos, y le vamos a llamar pacto eterno o pacto de redención. Un pacto, un acuerdo en el que se acordó. Usamos palabras humanas, hermanos, porque no tenemos otras para expresarnos. Un acuerdo en que el Padre y el Hijo dijeron, bueno, los hemos elegido para salvación. ¿Para salvarlos cómo? Con su muerte. Usted derramará su sangre. Y el Hijo, si lo miramos desde otra óptica, el Padre dijo, yo los he elegido para salvación, ¿cómo los salvaremos? El Hijo dijo, yo pongo mi sangre. Esa es la garantía. Mi vida por la de ellos. Mi vida derramada en la cruz. Mi vida sangrando. La muerte mía por la vida de ellos. Es un pacto, un acuerdo. No existía nada. Y ya se acordó que Él moriría. Tanto así, hermanos, que estas cosas son tomadas como ciertas antes de que ocurran. Y en la historia, simplemente estas cosas, ya planeadas, ya tomadas como ciertas, se van a empezar a cumplir cuando Cristo viene. Por eso se le llama a Jesucristo el fiador. Y aquí entonces, hermanos, todavía persiste esta figura legal entre nosotros. La figura del fiador es una figura legal que todavía hoy se maneja. La figura de fiador significa y tiene sentido solo si existe un compromiso o una deuda. La figura del fiador no tendría ningún sentido si no hay una deuda. Entonces, la figura del fiador consiste en que un individuo voluntariamente se une al otro y es tomado como uno solo con el otro frente a la ley, como uno solo. Escuche bien lo que usted hace cuando sirve de fiador. Por eso la Biblia dice, cuidado, ¿eso es lo que quiere? ¿Qué hace la figura del fiador? Está el deudor y el fiador voluntariamente acepta ser uno con él. Uno. De tal forma que si aquel paga, usted paga. Es como si usted hubiera pagado. Y si él debe, la deuda es suya y usted no puede decir eso es injusto. No, porque por eso es fiador. Usted asume. Es más, usted está ligando la suerte del otro a la suya. La liga, la une, la solda, o suelda, como dicen otros. Pero yo digo solda, más bien. Y usted está diciendo, si él paga, usted puede decir, pagamos. Ya pagamos, ¿verdad, hermano? Ya pagamos, ok. Y si no paga, usted puede decir, mis activos ahora pasan a ser de él. ¿Le da sentido? Por supuesto. Porque usted ¿con qué va a pagar? Con sus activos. Usted dice, mis activos ahora son de él. De tal forma que si él no puede pagar, no le importa la ley. Porque para eso están mis activos. Yo y él, ante la ley, somos uno solo. Yo soy fiador por él. Vuélvalo a pensar cuando alguien le dice, hermano, ¿me sirve de fiador? Usted debe amar mucho y estar seguro de decir, ahora mis activos son suyos. Son suyos ante la ley. O sea que cuando usted no pueda, a la ley no le va a importar si es Pepito o Mandrito, sino que se le pague. Y usted dijo, mis activos están allí. En esa transacción eterna,
en este pacto eterno, el amor y disposición salvadora de Dios se dispensaría en el gran amor del Hijo por su pueblo o su rebaño, salvándolo y participándolo de toda bendición espiritual. Tito 1:2 apunta: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes desde el principio de los siglos. Los elegidos somos beneficiados de este pacto al estar en unión con Él como su pueblo, como sus confederados y como su rebaño. Confederado, así se le llama a la persona que es unida a un pacto. ¿Sí? Un pactado o un confederado. Esa es la palabra oficial. O sea que los elegidos somos los confederados de ese pacto. Cristo es la cabeza y nosotros, o los elegidos desde la eternidad, fueron confederados o unidos a ese pacto. Bueno, para los elegidos es una gloria, hermanos, que Él nos confederará. Pero es que Él tuvo que pagar. ¿Ya? Pero Él lo asumió cuando el Señor, para ponerlo así, dijo: ¿y cómo haremos esto? ¿Cómo haremos que los elegidos sean salvos? El Señor dijo: yo soy la garantía. En todo el sentido. O sea, yo soy, mi vida es la garantía de ellos. Ah, pero es que la paga del pecado es muerte. Entonces, moriré. Esa es la garantía. Mis activos son suyos. ¿Qué más alto precio que un hombre pague con su propia vida? Mis activos, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, lo pongo como garantía para que ellos sean salvos. Esta es la unión de los creyentes en pacto con Cristo. Este pacto es llamado de muchas maneras en la Biblia, según el énfasis que le quiera dar. Se le llama pacto eterno en Isaías 55:3. ¿Para destacar qué? Pues que es un pacto en la eternidad. Se le llama pacto de paz en Ezequiel 34:25 y 37:26, porque garantiza la reconciliación con Dios, por eso se le llama pacto de paz. También se le denomina pacto de vida, Malaquías 2:5, porque vida es aquello que principalmente promete este pacto. Se le llama santo pacto en Lucas 1:72, por el carácter santo con el que fue ideado este pacto por personas santas y porque garantiza la santidad del pueblo de Dios. Y se le llama un mejor pacto en contraste con el pacto sinaítico o de Moisés. Un mejor, porque el pacto sinaítico dependía del obrar de la persona. En cambio, este es un mejor pacto porque depende de Cristo, de la cabeza, del responsable, del fiador. La primera pregunta, hermano, espero haberle mostrado que cuando hablamos de un pacto eterno de redención, eso no se lo inventaron los reformados, para justificar que hay unos elegidos que, no, hermano, ahí está, es misterioso, pero ahí está. Dios, Jesucristo, acordaron sobre la base de su sacrificio salvar a los elegidos, que todo lo que ellos recibieran, Él es el garante, Él es el fiador, Él pondría su vida y en contraposición ellos recibirían el beneficio de la salvación. Segunda pregunta: ¿en qué consistió específicamente este pacto eterno? Entonces voy a abrir este asunto. ¿En qué consistió este pacto eterno? Ya lo he sugerido. El pacto eterno, llamado pacto eterno de redención, básicamente consistió en esto. En esto consistió el acuerdo, en que Dios le dio a Cristo un número de la humanidad caída para su salvación y eterna bienaventuranza. En eso consistió el pacto. Dios le entregó a Cristo cierto número de personas de la humanidad caída
para la salvación y su eterna bienaventuranza. Se los dio, pero recuerde que se los dio ¿en qué? En el contexto de un contrato, de un convenio, de un pacto. Se los dio para salvarlos. Dios fue el que eligió, se los entregó a Cristo. En este acuerdo, no solamente un pueblo le es dado a Cristo, sino que en este acuerdo Cristo le es dado a su pueblo como cabeza de la elección. O sea que no solamente Dios le entrega un pueblo a Cristo, sino que en ese contrato Dios le entrega a Cristo, a ese pueblo, y se lo entrega como cabeza de la elección, como cabeza del pacto y como representante de ellos. Este acuerdo eterno, soberano y perfecto, donde puede apreciar de forma obvia que Jesucristo fue unido a su pueblo, siendo Él, esto no es un juego de palabras, no encontré otras, siendo Cristo el elegido en el que los elegidos son elegidos. ¿Sí? Él fue entregado a su pueblo como el elegido en el que los elegidos son elegidos para salvación. Cristo fue dado además no solo como el elegido, sino como cabeza del pacto de redención. Cabeza del pacto significa que usted se entiende es con Él. Usted se entiende es con Él, con el fiador. Mire, no sé si usted ha visto algunas películas donde hay un culpable y sale un abogado, ¿verdad? Inmediatamente dice cualquier cosa, conmigo, con aquel, nada, yo me entiendo con usted. O sea que los que han contratado a veces abogados de esa manera, saben que ellos, nada, deje que el abogado hable. Bueno, aquí, la figura del fiador, Cristo le fue dado a ese pueblo como cabeza del pacto. O sea que para toda cuestión de la salvación de ellos, entiéndase, conmigo, dijo Cristo. Yo soy la cabeza de ese pacto, yo soy el fiador, el garante. Entonces usted no tiene que hablar con ellos, tiene que hablar conmigo. Algo así. Y representante de los pecadores. A esta unión de Cristo como el elegido, como cabeza y representante, es lo que señalamos como la unión federal o por pacto de los elegidos con Cristo. Los creyentes están unidos a Cristo por pacto. ¿En qué consiste este pacto? Fácil, en la salvación. En la salvación de ellos. Ese es el fin del pacto, la salvación de ellos. Este pacto se hizo para la redención de los elegidos. La persona y obra de Cristo, entonces, es el único fundamento de que este pacto se cumpla porque Él funge aquí como representante y fiador por su sangre. Y ya iremos sobre eso. Es sobre la representación de Cristo y su sangre derramada que un remanente de la humanidad caída será llevado a la gloria. Existen, hermanos, declaraciones en la Biblia concernientes a Cristo que solo pueden tener sentido si se las considera a la luz del pacto que concretó con el Padre. Quiero leer algunas declaraciones y usted verá que a menos que tengamos en mente ese pacto eterno, estos textos no tienen ningún sentido. Isaías 42:6. En profecía, hablando de Cristo, del Cristo que vendría, dice: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Qué vendría a ser Cristo? Sería puesto como pacto al pueblo. Cristo es el pacto. Él fue puesto como pacto para el pueblo de Dios. Lucas 22:22. Porque la verdad, el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Y uno se diría, bueno, va a ir a la cruz según lo determinado. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues Hebreos y Pedro nos dijeron cuándo fue determinado eso. En la eternidad, en el pacto eterno. Juan 6:38 y 39, un texto de esos complejos, pero qué lindos son porque dice:
el Señor Jesús, mire, Él es consciente, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. O sea, ¿vino a hacer qué? Exactamente qué. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite el día final. O sea, que hay algo complejo. El Señor dice, yo vine a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que de todo lo que el Padre me dio, no pierda nada, y yo lo resucite el día final. Aquí en este solo texto hay tres cosas singulares. Primero, que se nota que Cristo había recibido una encomienda o un encargo específico del Padre. Usted lo nota claramente. Cristo recibió una encomienda del Padre. Segundo, que Él se comprometió a ejecutar dicha encomienda. He venido para esto. Y tercero, que la finalidad contemplada en este acuerdo era, obviamente, el derramamiento de las bendiciones sobre este pueblo. El Señor así que no solo vino a anunciar el Evangelio, vino para que las bendiciones del pacto fueran derramadas sobre ellos. ¿En qué consiste entonces el pacto? En la salvación de este pueblo, según la encomienda que el Padre le hizo al Hijo y que el Hijo aceptó voluntariamente. Y finalmente, hermanos, ¿qué condiciones debería cumplir Cristo en el pacto eterno de redención? Es un contrato, hermanos, y los contratos de Dios deben mostrarnos que todo es legal, ¿no? Imagínense, hay algo como medio dudoso. Te diría, no me suena, ¿no? No me suena. Entonces, aquí usted va a notar las condiciones impuestas a Cristo en el pacto de redención. Esta unidad de pacto que existe entre Cristo y los elegidos desde la eternidad significa que ellos son uno en un sentido legal. Es decir, Cristo, el fiador, y su pueblo, el deudor, son vistos como uno a los ojos de la ley. Cristo se hizo responsables por ellos ante la justicia de Dios, y se estipuló que a causa de su muerte o su satisfacción a sus demandas, ellos recibirían el perdón de sus pecados, el indulto de sus pecados. Los elegidos tenían una unión representativa con Cristo en el pacto, porque todo lo que se comprometió a hacer Cristo, lo hizo en nombre de ellos. Lo hizo en nombre de ellos y por cuenta de ellos. ¿Le da sentido? Si usted es fiador, todo lo que pague lo hace en nombre del otro, no suyo, del otro. Entonces él se comprometió, esto es singular, se comprometió a hacer y todo lo que hizo, lo hizo en nombre de ellos y por cuenta de ellos. Y cuando él cumplió sus estipulaciones, fue como si ellos lo hubieran hecho. Le dije que son uno, ¿no? Y si el fiador pagó y quedó libre, entonces, ¿cómo son contados los que estaban unidos a él? Pues hermanos, como si ellos hubieran pagado. Cristo se acercó a Dios en nombre de su iglesia, dio su garantía y se puso bajo la obligación de pagar todas las deudas de su pueblo y así hacer satisfacción de sus pecados. Para hacer todo esto, para ser fiador y garante de este pacto de salvación para su pueblo elegido, Cristo debía cumplir dos requisitos esenciales. Para hacer esto, entonces vamos a suponer que tenemos este contrato en la tierra. Entonces usted no puede ser fiador porque simplemente dijo, yo quiero ser fiador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si usted quiere ser fiador de otra persona, entonces el banco lo va a mirar a usted y ¿qué le va a decir? ¿Y usted tiene cómo fiar a este?
Que imagínese uno que deba más plata que al que está fiando. No tiene sentido, ¿no? La ley va a decir, yo no voy a perder, dice la ley, yo no voy a perder. Aquí me pagan. Entonces usted dice, yo quiero ser fiador por él. Entonces ahora el reflector cae sobre usted y usted será examinado. A ver si tiene con qué pagar. Si usted tiene con qué pagar, entonces dice, bienvenido a ser el fiador. ¿Por qué? Porque yo no voy a perder. Perderá usted o él, pero yo no. Entonces, cuando Cristo se acerca para fiar a su pueblo, Él debía cumplir al menos dos requisitos. Primero, tomar una naturaleza humana para sí como representante. En el orden de ejecutar el compromiso asumido en el pacto como representante, era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana y fuese hecho en todo como sus hermanos, con el objetivo de poder tomar su lugar, estar bajo la ley y servir en lugar de ellos. Es la raza humana la que necesitaba ser redimida, y el Señor, que es juez justo, no iba a recibir el pago de los ángeles, por ejemplo. Porque entonces la justicia diría, y en este asunto de la caída, ¿qué tuvieron que ver los ángeles? Nada. Entonces no me sirve. No, entonces vamos a traer animales para que ellos paguen y sean fiadores del pacto. Entonces el Señor diría, ¿y aquí qué cosa tienen que ver los animales? Entonces, ¿como quién se puede presentar a ser fiador? Yo le voy a decir quién. Uno de esos a los que yo puse en el Edén, les compartí mi imagen y les dije, de ese árbol no pueden comer. ¿Quién es? La humanidad. Muy bien. Voy a recibir el pago de uno que venga de ahí. La humanidad pecó, es justo que la humanidad pague. Entonces viene el Señor desde la humanidad, representando la humanidad, y para representar la humanidad, hermanos, pues debía venir de humanidad y tomar el lugar de sus hermanos. Dice esto la Biblia, sí, Hebreos 2:14 y 17. Por cuanto los hijos, y aquí entiéndase los hijos que él quería redimir, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Un representante de la humanidad caída debería responsabilizarse de satisfacer la justicia divina, y este fue el Señor. Los elegidos, caídos en Adán, y abro un paréntesis, y en esta serie vamos a ver que ya en la historia, porque aquí estamos hablando de la eternidad, en la historia, antes de usted y yo ser unidos a Cristo, fuimos unidos a otra cabeza de pacto. O sea, fuimos confederados a otro pacto, al hecho en Adán. Y ese pacto nos dejó deudores, hermanos. Hasta aquí. Pero bueno, los elegidos caídos en Adán no podían ser levantados a Dios hasta que su fiador fuera humillado hasta la bajeza de ellos. El amor de Dios se dispensó en el amor de Cristo por su pueblo, quien asumió desde la eternidad y de forma voluntaria esta representación. Pero aquí quiero hacer otro paréntesis, hermano, porque me parece muy importante que no tengamos esta imagen, porque siempre el que exige el pago es como el antagonista, y el fiador es el bueno. ¿Me hago entender? Pero con Dios no es así. Hermanos, Dios fue el defraudado. ¿Le da sentido eso? Contra Dios el hombre pecó. Hermanos, y fue Dios quien puso el fiador. Imagínense. Fue Dios. Vamos a decirle, no me gusta esa palabra, pero como al que se le adeuda, o la víctima en este caso, o el ofendido. Hermano, usted es el ofendido, usted no pone el fiador.
Si usted me debe a mí 10 millones de pesos, yo no contrato un fiador para que fíe mi propia deuda. Te diría, ¿qué es esto? Hermanos, ¿no tenemos a un Dios justo, frunciendo el ceño? En cambio, Cristo, por amor a la humanidad, fue fiador. No entienda eso. Dios en su amor dispensó desde su amor a Cristo. Entonces, el amor de Cristo se dispensa en el amor de Cristo por su pueblo, quien asumió desde la eternidad y de forma voluntaria representar a su pueblo. Entonces esto es ya una gracia que Dios haya dispensado el fiador, y otra gracia es que el fiador libre y voluntariamente, nosotros no se lo pedimos ni existíamos. Él haya dicho, yo soy el garante, yo seré su fiador, y lo hizo libre y voluntariamente. El Dios Trino ofendido es el mismo Dios de amor que elige en amor y hace un pacto restaurador en su amor. La voluntariedad, resolución y compromiso de Cristo en el pacto queda señalada en Hebreos 10, 7 al 9. Solo quiero ilustrarle, hermano, que si usted resulta fiador por otro y el otro no puede pagar y a usted le toca pagar, usted se le va la alegría. Le toca pagar, ¿no? Pero usted no dice, me comprometí, me siento realizado al cumplir un compromiso. En este caso no, ¿verdad? Porque usted dice, uy, este me hizo quedar mal, mire, me tocó. Cristo cuando nos fió, mire los términos en que nos aceptó ser nuestro fiador y representante. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dijo después esto, es decir, el Señor dijo, yo sé que ningún sacrificio de animal va a poder fiar la deuda de ellos. Entonces dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita esos sacrificios que no sirven para establecer esto último. Esa es la voluntad y la resolución con la que Cristo se entregó para ser nuestro fiador. Le dije que 2 requisitos tenía que cumplir Cristo para ser nuestro, o para cumplir los requisitos de la redención. 1, tomar naturaleza humana para ser representante, y 2, dar su vida en la cruz como fiador. Bueno, primer requisito, ¿es humano? Porque el hombre pecó. El Señor dijo, sí, lo seré. Aquí estoy yo, prepárame un cuerpo, porque iré. Bueno, la segunda pregunta es, ¿y con qué va a pagar? Ya cumple el requisito de ser humano, desde la humanidad. ¿Con qué va a pagar? Bueno, entonces recordemos en la mente de Dios cómo se paga el pecado. ¿Con cuánta plata? Ah, no, plata no, ¿verdad? ¿Con cuántos ritos se paga un pecado? Tampoco. Desde que estaba en el Edén, el Señor dejó muy claro cómo se paga el pecado. Porque del día que él comas, ciertamente, muriendo, morirás, dice el original. Más enfático no puede ser. El día que comieres, muriendo, morirás. Y esta línea es ininterrumpida en toda la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces ahora volvamos atrás en la historia, cuando no había historia. Muy bien, yo seré el fiador de ellos, pero la humanidad fue la que pecó. Entonces tomaré humanidad sobre mí mismo. Muy bien. Pero recuerda que la paga del pecado es muerte. Entonces daré mi vida por ellos. El Padre pactó con Cristo que Él sería la cabeza federal de su pueblo, comprometiéndose por ellos,
liberándolos de esa terrible condenación en la que cayeron en Adán, prevista desde la eternidad. Cuando Cristo contempló a la iglesia en su estado caído, asumió el oficio de fiador en su nombre y se comprometió a quitar todos sus pecados y traerles una justicia perfecta a ellos. Cuando Dios aceptó a Cristo como la cabeza federal de su pueblo, de allí en adelante fueron considerados legalmente uno. Este es el fundamento del por qué los pecados de los elegidos son imputados a Él y la justicia de Él a ellos. Esta condición de fiador le era necesaria antes de ir y dar su vida en la cruz. Efesios 5:23 nos dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí el orden es importante. Él no hubiera podido ser Salvador de la iglesia si primero no es su cabeza. Cristo, cabeza de la iglesia, y Él es su Salvador. Primero debía asumirnos como fiador y luego dar su vida por nosotros. Esto significa que primero Él accedió voluntariamente a ser cabeza, garante, fiador, responsable, divinamente estipulado. Todo en adelante, lo que hace Cristo sería una actuación como el representante de su pueblo, cargando sobre sí todas sus responsabilidades y acordando cumplir todas sus obligaciones legales, derramando la sangre del pacto eterno. Esto más adelante tendrá un significado profundo cuando usted entienda y yo entendamos la complejidad del pecado. Cuando al Señor le fue imputada toda nuestra deuda, toda desobediencia, toda maldición, y la muerte le fue imputada a Él. Él cargó las responsabilidades legales y al cargarlas pagaría con la sangre del pacto eterno. Él solo tenía una manera de librarse de sus obligaciones legales como fiador, y era pagando, es decir, muriendo en la cruz. Y aquí, hermanos, mi conclusión. Absolutamente toda responsabilidad legal, toda demanda de Dios en su perfecta justicia, toda deuda adquirida desde el punto más evidente hasta la coma y tilde más pequeña de lo que Dios puede exigirle a un pecador para salvarlo, fue asumido por Cristo como fiador. Se lo repito, una frase larga. Toda responsabilidad legal, toda demanda de Dios en su justicia perfecta, toda deuda adquirida desde el punto más evidente hasta la coma y tilde de lo que Dios puede exigirle a un pecador para salvarlo, fue asumido por Cristo como fiador, no solo por su pueblo, sino en unión con Él. ¿Qué le puede demandar Dios a un pecador para salvarlo? ¿Qué le puede demandar para salvarlo? Para decirle, ok, usted es un pecador. Tiene que hacer exactamente esto para que yo lo tenga aquí a mi lado, lo salve y le pueda decir, tú eres mi hijo amado. Todo lo que se le demande a un pecador, desde las cosas más grandes hasta las comas y las tildes de un contrato, todo lo que Dios hubiera podido exigirle a un pecador, Jesucristo dijo, yo lo fío, eso es mío. Yo lo asumo, no solo por ellos, sino en unión con ellos. La doctrina de la unión con Cristo nos dice que Dios ha decidido dispensar toda bendición espiritual, eterna, gloriosa, toda riqueza espiritual de gracia y todo bien celestial y permanente, solo a través de Cristo,
y en unión con Él. Así que si Dios nos hubiera mirado y nos hubiera dicho, tienen que obedecer la ley perfectamente, toda coma, tilde y punto, tienen que ser rectos, tienen que ser santos. La única manera en que yo puedo tener comunión con ustedes, pero ustedes están bajo la ira, la maldición, todos sus pecados los han anegado a ustedes, a cada uno de ustedes. Cristo asumió todo eso para que fuéramos salvos. Cuando Dios ahora mira a su pueblo, bueno, ya pasó en la eternidad, pero cuando hoy mira a su pueblo, el Señor no encuentra qué demandarle legalmente de sus manos. No encuentra qué demandarle de sus manos. Es decir, hermanos, que cuando el Señor mira a su pueblo, Él solo puede mirar en él que ese contrato fue cumplido a cabalidad, que la sangre del pacto satisfizo plenamente, que ninguno de los que está en Cristo será condenado eternamente, porque no hay nada en absoluto que cobrarle a Él. Piense que si un elegido le fuera exigido un pecado, usted no se voltearía al elegido, usted diría, ¿y el fiador? ¿No que había pagado? Y esto pone en relieve algo importante en esta mañana, hermanos. No es si Cristo fió en todo a su pueblo. ¿Usted es de Cristo? Porque si usted es de Cristo por medio de la fe, no hay condenación para usted. Pero si usted no es de Cristo, ya pronto viene el día, o de su muerte, o que venga Cristo, y como usted está sin fiador, usted pagará hasta la última coma y tilde de lo que Dios pueda exigirle a un pecador. Entonces la duda no está en si Cristo es o no un fiador competente. La pregunta esta mañana que usted se debería hacer es, ¿soy uno de los que Cristo fió? ¿No hay condenación para mí? Si Dios me mirara hoy, ¿le pudiera presentar delante de Él a Cristo como fiador? ¿O tendría que presentarme yo mismo para pagar la deuda del pecado? ¿Quién es usted esta mañana? ¿Quién es usted esta mañana? Usted no puede jugar en la cuerda floja de la vida sin responder esto. No le digo, si le gusta la Biblia, si le gusta esta iglesia, si le hace sentido el Evangelio, sino si usted está en Cristo como nueva criatura. Si usted ha creído en Él como Jesús, como el Hijo de Dios, que entregó su vida por el pecado, si usted se ha arrepentido de todos sus pecados y ha creído en Él, es la pregunta que usted no puede seguir dilatando en la vida. Por favor, la eternidad no le va a bastar para pagar su enorme deuda. No le va a alcanzar, por eso hay una condenación eterna. Por otro lado, hermanos creyentes, usted y yo debemos contemplar con admiración dónde está el fundamento de nuestra salvación en Cristo, dónde se puso la piedra, donde se levanta nuestra salvación, dónde está puesta. Yo le voy a decir dónde, en Cristo y desde la eternidad. Contemple con admiración. Nuestra salvación está sostenida por un amor electivo y garantizada por Cristo como fiador bajo las estrictas estipulaciones de un pacto de redención. Con este comentario no queremos estimular el pecado de nadie, por supuesto, de nadie. Pero, ¿qué cantamos antes de la predicación? Si acusa el pecado, hermano, creyente, hijo de Dios, regenerado.
La semana que acaba de pasar, el pecado ha tenido razones reales para acusarlo a usted. La respuesta es sí. El pecado ha podido mirarnos a los ojos y decirnos, esto es pecado, aquí falló, aquí falló. Si el pecado condena, Cristo justifica. Entonces usted no dice, qué bueno a seguir pecando. No, usted dice en su corazón, el pecado tiene razón para condenarme. Soy culpable en todos los puntos en que he sido señalado como un transgresor, pero he creído que Cristo se dio en la cruz y se responsabilizó de mí para que yo no fuera condenado. Es cierto, el pecado puede hacer demandas, pero no, usted y yo no nos presentamos diciendo, pero yo he orado, pero yo he servido, pero yo he mortificado el pecado. No, cuando el pecado acusa, Cristo es el único que justifica. Nos acogemos a Él, contemple con admiración cómo la salvación está garantizada por Cristo como fiador bajo las estrictas estipulaciones del pacto de redención. Y segundo, contemple con gratitud la base sobre la cual se puede invocar toda bendición hacia la iglesia. Así empezó todo, hermanos, el texto que cité. Que el Dios que resucitó a Jesucristo los haga aptos. Mira una bendición tan bonita. Contemple con gratitud la base sobre la que se puede invocar toda bendición hacia la iglesia, la sangre del pacto eterno. Hebreos 12:24 compara la sangre de Abel con la sangre de Cristo. Y mire esta comparación. Dice que la sangre de Abel clama desde la tierra y se hace oír. Abel fue muerto por una injusticia, ¿recuerda? Esa forma de hablar, ahora su sangre, esa sangre derramada, como que levanta una voz desde la tierra. ¿Qué diría la voz de la sangre de Abel, matado por injusticia? Venganza, hazme justicia. Eso clama la sangre de Abel desde la tierra. Dice el apóstol, ¿cuánto más? ¿Cuánto habla más fuerte la sangre de Jesús como mediador? Sangre que se derramó en esta tierra pidiendo ¿qué? Salvación para su pueblo. Si Dios escucha la sangre de Abel, matado por injusticia, pidiendo venganza, ¿cómo oirá Dios la sangre de su Hijo, la que Él derramó voluntariamente para la salvación de su pueblo? ¿Cuánto más la oirá? ¿Cuánto más la oirá? Cuando su pueblo peca, el Señor escucha algo desde la tierra. ¿Qué escucha? La voz de la sangre de su Hijo. Y entonces Él, cuando escucha eso, dice, no hay condenación para ellos. Escucho todavía el goteo de su sangre y me acuerdo que ya no tengo nada contra ellos. Por eso ellos son salvos y no por lo que ellos hacen. Contemple eso con gratitud y dé gloria al Señor por las bendiciones del Evangelio gratuito de Jesucristo para nosotros. Oremos.